¿Qué onda pibes y pibas del Parque del Sur? En el mundo del manga y anime, es obvio que en la mayoría de obras el amor entre personajes estará presente, y el mismo puede desarrollarse de distintas maneras, y el día de hoy vengo a hablarles sobre una que ha estado repitiéndose múltiples veces estos últimos años, siendo el de volver simp a un personaje de la nada, para crear un amor del que nunca se dio indicios en ningún momento de alguna obra, y diré mis razones por las cuales este fenómeno debe ser exterminado de la faz de la tierra, así que sin hacer más larga esta pedorra introducción, el día de hoy hablaré de por qué el anime y manga debe parar con estos simps. Este punto es muy fácil de explicar, y del tipo del que hablaremos en esta parte, es el de un personaje que se mostraba con objetivos que parecían iban a tener una buena razón de ser, pero al contrario, lo hacían todo por un aparato reproductor de una forma muy decepcionante. Y el mayor ejemplo que puedo dar de esto, es Eren Yeager. Miren, yo banco mucho a Eren, y me parece un gran protagonista en los primeros 138 capítulos de todo su manga, pero lo que le hicieron al final, de volverlo un pajero que siempre estuvo enamorado de Mikasa es simplemente nefasto, arruinó por completo la figura del personaje, y miren que yo le defiendo todos los momentos en los que se rompió mentalmente en anteriores temporadas, pero acá literalmente hasta Armin le dice en la cara que no esperaba algo tan patético, posta que eso reflejó lo que pensó la mayoría de lectores del manga hacia esa escena. Si es que me ponen por ejemplo que sé yo a Zenitsu casi muriendo al final de Kimetsu no Yaiba, y llorando dice todas esas cosas pero por Nezuko, ahí se entiende, ese man durante toda la obra demostró estar enamorada de la demonio, me chupa un pingo todos los simbolismos con los que defiendan a Eren por Mikasa, nunca hubo indicios que mostraran que Eren sentía algo hacia ella que fuera más allá de quererla como quería a todos sus compañeros y amigos. Otro personaje que recae en algo similar a lo que le pasó a Eren, es el caso de Kisaki Teta, quien era en un inicio el villano principal de Tokyo Revengers. Amigo, en los primeros arcos este malnacido era un personajazo, literalmente el cabrón a cada solución que encontraba el prota para salvar a la Toman y a sus seres queridos, lo contrarrestaba con planes muy bien elaborados, y que ni en peda uno se lo esperaría, incluso antes de que tuviéramos alguna aparición suya, los personajes en el futuro ya nos daban la idea del ser diabólico que era, incluso hasta algunos como Akun se suicidaban por miedo hacia él, y cuando este se presenta y vemos sus planes, como los de hacer enojar a Mike para que mate a Kazutora, o como mata de un tiro en el futuro a Chifuyu y por poco a Takemichi, entre otras cosas. Nos hacían pensar que tenía algún motivo coherente para cometer dichos actos, pero no, al final todo lo hacía porque quería la concha de la novia del prota, y si no se volvía su novia en el futuro, la mataba. Joder, miren que Tokyo Revengers ya de por sí no era la mejor obra que uno se pueda encontrar, y está plagada de varios errores, pero un villano como Kisaki eran una de las cosas que mantenían viva a esta serie de mierda. Si no me creen vean el último arco del manga, donde todo se volvió una basura. Acabemos rápido con esto, el personaje de Kisaki pasó de ser alguien con una mente maestra, que parecía que lo hacía todo simplemente para causar caos y divertirse con el sufrimiento de las personas, a un cuatro ojos que se volvió un pandillero cagado que causó un chingo de muertes y daños mentales a muchos güeyes, solo para impresionar a una mina que nunca le dio bola, y si esta quería más al prota, la mataba. A lo que quiero llegar con eso, es que si van a meter que un personaje lo hacía todo por amor, que el mismo sea justificado, que nos den indicios a lo largo de la obra sobre sus sentimientos, y que no se nos meta casi al final de la misma, o cuando están por matar a dicho personaje, porque lo hace quedar como un plot twist mal implementado, y más importante que vaya acorde con su personalidad y no se vea como algo sacado del culo que destruya un poco o mucho de lo que era el personaje en un inicio. A diferencia del anterior, este tipo de personajes en vez de ser personas que lo hacían todo por simpear a alguien, son individuos que eran buenos personajes o estaban bien desarrollados hasta cierto punto, pero luego se enamoraron perdidamente de alguien y se arruinaron por el resto del anime. Acá entran algunos como Scanor, este man era uno de los mejores personajes de una obra que ya de por sí era peor que mediocre. Él tenía dos personalidades, una tímida, enclenque y debilucha con la cual era sometido por muchas personas como su hermano, y la otra en la que el tipo era un dios. En ese estado literalmente todo le chupaba un huevo, su orgullo era tal que sentía lástima de los que le temían por su poder, creyendo que eran simples mortales que nunca estarían a su altura, y si tenemos a un personaje así, con tal actitud y carisma, ¿cómo es posible que lo arruinaran? Una palabra. Merlin.
Se terminó enamorando de esta pajera solo porque se parecía a una mina que lo había salvado hace tiempo y porque le dijo que no tenía miedo de él como las demás personas y que le parecía alguien interesante. Así es, esa es toda la construcción que tiene el amor del weón hacia ella. Si bien, el pecado del orgullo llegó a tener otros momentos en la obra, cada que está con Merlin sigue como su simp, encima que la piba ni tan siquiera le daba bola, por pensar en el pendejo de Meliodas. Así es, un simp idolatrando a otra simp. Lo peor fue la muerte del personaje, amigo, una bronca como terminó aquel que en un inicio fue alguien tan capo, cuando pelean con el rey demonio y a Escanor ya casi ni le quedan fuerzas, antes de fallecer le dice a Merlin como la ama y que es el sol de su vida y no sé cuánta mamada más, para que luego la otra pelotuda le diga que nunca sentirá algo amoroso hacia él, pero para probar que Escanor existió dejara marcados sus labios, que están más quemados que Armin con los suyos antes de que fallezca, por lo que le da un chape y termina de hundir más a Escanor de lo que ya estaba, la puta madre. Otro personaje que le entra a esto es Obito Uchiha de Naruto, quien podría entrar en el punto anterior también, puesto a que Tobi era uno de los mayores villanos del manga, y muchos andaban teorizando que si era Madara, que si era Izuna, que si era el tipo que vendía ramen, pero en fin, todos pensábamos que bajo la máscara de Tobi había alguien con motivos claros para causar todos esos daños al mundo ninja, pero no, al final era un pendejo que vio morir a una mina que no le daba bola a manos de su compañero, y que gracias a eso quiso ocasionar la Cuarta Guerra Mundial. Lo peor, después de haber cometido miles de atrocidades, como controlar a Kurama y hacer que destruya Konoha, matar a los padres de Naruto, ser el líder de Akatsuki, ayudar en la masacre del clan Uchiha, matar a Conan, entre otras cosas, cambió todo su accionar solo porque el prota lo evangelizó diciéndole que Rin lo veía desde el cielo, y esas mierdas, en serio qué basura de personaje es el Obito adulto luego de sacarse la máscara, y para matar aún más a este personaje, hacen que quede como alto pedófilo, haciendo que se imagine a Rin como una niña, dejando muy turbio el asunto. A decir verdad, el Obito de niño era un gran personaje, me parece bueno como metían eso de que él, al contrario de todos los Uchihas, que son de la élite y los más cabrones, él era alguien débil que ni había despertado su Sharingan, pero aún así y con todo eso valoraba cosas como a sus compañeros de equipo. En un principio se la pasaba peleándose con Kakashi porque no soportaba su actitud, pero luego de saber toda su historia logra tener empatía hacia él, y aún más con Rin. Esta era la persona que más quería, incluso cuando la secuestraron él estuvo dispuesto a salvarla a toda costa, diciendo la mítica frase de aquellos que rompen las reglas son escoria, pero los que abandonan a un amigo son peor que escoria. Gracias a esto, el man por sus múltiples personalidades, de si es Obito, de si es Tobi, de si es un pedófilo, porque sí, el pajero se imaginó a Rin de niña no mamen, entra tanto en la categoría de personajes que se arruinaron por volverse sims, y los villanos que parecían ser buenardos, pero sus motivaciones eran una concha. Para este punto hay que entender que si vas a hacer que un personaje se enamore de otro, o busque venganza por una cuestión que involucra el amor, mínimo dame razones para que logremos comprender y empatizar con su accionar, y no sea un eujijiji sos interesante, gracias, asterisco se enamora, asterisco. Creo que la respuesta a por qué hay tantos de estos sims es muy sencilla. La mayoría de mangakas muchas veces dejan unas cosas de lado para centrarse en otras de la trama, como por ejemplo Kishimoto, que se olvidó de como 20 personajes en Naruto Shippuden, y es obvio que en una obra no solo los personajes pueden caer en el olvido por el autor, sino que él mismo nos puede dar relaciones que puede y las había planeado en un inicio, pero debido a que se concentró más en cosas como peleas, desarrollar personajes o su mundo, etc., se le olvide una cosa como alguna pareja, y meta algo como lo es convertir a uno de los personajes de dicha relación en un simp de último momento para que entre comillas no quede tan forzado. Un ejemplo, otra vez vuelvo con Shingeki, es obvio por el final que Isayama quería crear un amor entre Mikasa y Eren, pero por centrarse en otras cosas, provocó que la declaración de los sentimientos de Eren se viera muy desubicada e inesperada. Creo que si nos daban más indicios de que el Jaeger estaba enamorado de Mikasa, indicios que no solo los filosóficos que buscan cualquier simbolismo entiendan, se pudo haber sentido más natural, pero al final no fue así, y se nos metió de la nada a Eren diciéndole a Armin, ahí me quiero follar a Mikasa.
Por ejemplo en Naruto, pese a que la mayoría de parejas sean una cagada, de las pocas rescatables está la de Shikamaru Gold y Temari, estos desde que se conocen hasta el final de Shippuden tienen un desarrollo en su relación bastante bueno, que simplemente es mostrarnos interacciones entre ellos en segundo plano, y hacernos ver cómo poco a poco van pasando a ser una bonita pareja, y sin necesidad de que uno de los dos esté al borde de la muerte y le diga al otro, ahí recuérdame incluso después de muerto por mucho tiempo. En fin, lo que quiero que entendamos es que si vas a hacer que dos personajes tengan una relación, trata de desarrollarla aunque sea de forma muy secundaria, dale cosas como interacciones entre ellos, detalles en momentos que no sean puros simbolismos jodidos que ni el mismo Albert Einstein podría descifrar. Solo trata de que tenga coherencia con lo que se nos muestra de los personajes a lo largo de la obra, y no pongan que desde el inicio de la misma siempre estuvieron enamorados de una persona, pero nunca dieron indicios de nada porque no me importó hasta ese punto del manga, porque necesitan tener afecto sexual de otro ser humano. Entiendo que siendo un mangaka uno se centre en las peleas y esas cosas, pero por lo menos por respeto a tus lectores, desarrolla bien a esas relaciones, porque si no, nos vamos a estancar siempre en lo mismo, y la mayoría de obras en el futuro estarán plagadas de estos sims hasta el final de los tiempos, sin dignarse a darnos algo de calidad en un tema como lo es el amor entre personas. En fin, ese fue el video de hoy, que decidí hacer porque he notado que se está repitiendo mucho eso de volver simp de la nada a un personaje, y quería dar mi opinión al respecto. Claro que yo no soy el dueño de la verdad absoluta ni mucho menos, esta es solo otra opinión más de un weón random en internet. Así que si el video te gustó, te invito a suscribirte y dejar tu me gusta, créeme que me ayudaría bastante, y sin nada más que decir, te ha hablado Rodrigo McCormick, y nos veremos en un próximo video. Chao.